Comencemos con una definición de autoridades y órganos electorales. Los organismos electorales son la autoridad suprema del Estado, especializada, encargada de la llamada función electoral. Se trata de organismos autónomos que cumplen funciones no solo de naturaleza administrativa, sino que también jurisdiccional electoral. En este último caso, de manera exclusiva o con participación de la rama judicial. En el examen, en el test, no sé si lo desarrollaron, por eso les hice una pregunta que con qué con qué definición estaban ustedes familiarizados, porque como veremos más adelante hay una división entre los órganos electorales en América Latina: los que cumplen solamente la función jurisdiccional, o sea, todo lo relativo al derecho electoral y a la validación de elecciones y a las disputas electorales; en la función administrativa, que es la que trata netamente de desarrollar e implementar las elecciones; y hay modelos mixtos, que es el más común en América Latina, como lo iremos viendo más adelante, dentro del cual Guatemala se encuentra con el Tribunal Supremo Electoral. Casi toda la totalidad de los países latinoamericanos cuentan con órganos electorales especializados. En su mayoría prevén en sus respectivas constituciones la existencia de órganos electorales especializados encargados de la dirección, administración y vigilancia de los procedimientos electorales, o bien de la resolución jurisdiccional de los conflictos electorales, tal como se los mencioné anteriormente. En algún caso, el organismo electoral ha sido consagrado constitucionalmente como cuarta rama del poder público. Este es el caso de Costa Rica. En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones está considerado como la cuarta rama del poder público, y en otros es un organismo 100% autónomo e independiente. El único país en América Latina que la Constitución no establece un órgano de administración electoral es Argentina. En Argentina recae en el Ministerio del Interior o Ministerio de Gobernación, como se conoce en Guatemala. Netamente el proceso electoral recae en manos del Ejecutivo. A nivel federal y local sí se maneja independientemente cada gobernación, pero a nivel nacional lo hace el Ministerio del Interior. Esto es común en muchos países del Medio Oriente, en Líbano principalmente. También se ve ese modelo de que el Ministerio del Interior es el que desarrolla los procesos electorales. La denominación de los organismos electorales varía con los países: Tribunal o Consejo Supremo Electoral o Nacional de Elecciones, Consejo, Cámara o Corte Nacional Electoral, Consejo, Junta o Comisión Central de Elecciones, Tribunal Superior Electoral o Superior de Justicia Electoral, Tribunal Supremo de Elecciones o Calificador de Elecciones, y Tribunal Federal Electoral o Jurado Nacional de Elecciones. Ustedes se recordarán que después de las elecciones del 2011, cuando se inició el debate de una propuesta de reforma electoral, la propuesta que el CACIF presentó en ese entonces contemplaba que en Guatemala se diera la separación entre lo jurisdiccional y lo administrativo. Yo recuerdo que cobró eco entre algunos sectores, no así en la propuesta que el tribunal envió al Congreso, y en el Congreso, pues, que se unieron ambas propuestas, tanto la de la Comisión Electoral como la del tribunal, fue descartada la iniciativa que CACIF presentara. Esto no quiere decir, más ahora que ya se está hablando de reformas de segunda generación y que ahora ya el legal está normado que después de cada proceso electoral será una evaluación para una nueva reforma, que esta idea vuelva a surgir en Guatemala. Y es ahí donde nos podemos preguntar qué beneficios trae, qué beneficios no. En primera instancia, obviamente esto puede generar más burocracia, más recursos, y qué grado de independencia tendrían los funcionarios, digamos, de una secretaría técnica o de un Instituto Nacional Electoral que se encargaran netamente de las funciones administrativas. Miren cuántos problemas hubo en el RENAP cuando salió esa transición y la creación del Registro Nacional de las Personas. Muchos problemas legales, administrativos, de presupuesto, etc. Entonces, eso podría generarse en dado caso se tome esta decisión. Pero por otro lado, también, como es en los países donde funciona, República Dominicana fue de los últimos países en que hizo esa división. La Junta Central Electoral tenía ya ambas funciones hasta que finalmente se creó el Tribunal Supremo Electoral. Y
por un lado sería bueno, y más en Guatemala, donde es tan politizado y los procesos de amparo, etcétera, son tan comunes durante el proceso electoral, que existiera una corte que se dedicara solamente a delimitar esos problemas electorales. Así que eso quedará en ustedes, guatemaltecos, como propuesta futuro, ¿no? Como les digo, ya se vio esa iniciativa en 2011 que la presentó el CACIF y puede hacer que surja en un futuro no muy lejano de Guatemala. Veamos cómo está el mapa de lo que les mencionaba en América Latina, los órganos que netamente se dedican a la función jurisdiccional de las elecciones. Está, por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México. Está el Tribunal Superior Electoral en la República Dominicana, el Consejo Nacional Electoral en Colombia, el Tribunal Contencioso Electoral en Ecuador, la Junta Nacional de Elecciones en Perú, el Tribunal Calificador de Elecciones en Chile y la Cámara Nacional Electoral en Argentina. El segundo mapa, de los que se dedican netamente a lo administrativo, por supuesto el Instituto Nacional Electoral en México. El instituto recientemente cambió nombre, antes ustedes se recordarán que se denominaba como IFE, Instituto Federal Electoral, y también el tribunal se llamaba TRIFE, pero el tribunal cambió a Tribunal del Poder Electoral de la Federación y el IFE cambió a Instituto Nacional Electoral. La Junta Central de la República Dominicana, la Junta Central a mí me gusta mencionarla siempre porque considero que es un buen ejemplo a seguir. Ha sido una junta que se ha modernizado mucho, ha servido de ejemplo para muchos países en América Latina, muy presta a la colaboración horizontal entre los países. Yo recientemente observé las elecciones en mayo, allá tuvieron bueno, se hubieran podido convertir en problemas serios precisamente por ese afán de la Junta de querer ir siempre a la vanguardia en tecnología. Hubo un pequeño problema, se los voy a comentar. Implementaron por primera vez para esta elección no el voto electrónico, pero sí la identificación biométrica del votante y el conteo electrónico, pero no así el voto electrónico. El voto era manual, pero el conteo se hacía electrónico, escaneado, y la identificación biométrica. Cuando comenzaron la apertura de los centros de votación, 3.000 técnicos de la Junta que iban a apoyar la identificación del votante no se presentaron a nivel nacional. Prácticamente las elecciones se hubieran tenido que suspender, si no 10 días antes la Junta autorizó que hubiera un padrón impreso en cada junta receptora de votos. Eso salvó el proceso electoral, porque entonces se pasó inmediatamente al plan B. La gente, yo estuve en un centro de votación de 20 mesas, solo un patojo que sabía informática pudo hacer funcionar la máquina sin necesidad del técnico. Entonces empezaron a sacar su padrón electoral manual y empezaron con la identificación con la cédula y se comenzó el proceso de elecciones. Pero esa decisión el tribunal la tomó 10 días antes a presión de la OEA, previendo que pudiera haber algún problema. Pero se preveían problemas de las máquinas, no que 3.000 técnicos no se presentaran. Ahora, ¿qué pasó con esos 3.000 técnicos? La pregunta es que parece que fueron sobornados por los partidos políticos. Parece que la Junta les pagaba 3.000 pesos dominicanos para presentarse ese día y los partidos llegaron a pagarles entre 10 y 15. Entonces, pero bueno, eso solo es un paréntesis, pero quería mencionarles que la Junta sí es una de las instituciones a nivel regional y más cercano a Centroamérica que ha desarrollado un buen trabajo en la administración de elecciones. El Consejo Nacional Electoral en Ecuador, Servicio Nacional Electoral en Chile, la Dirección Nacional Electoral en Argentina. Esta es la que les mencioné que depende del Ministerio de Gobernación. El Registro Nacional del Estado Civil en Colombia. En Colombia intervienen las dos, el Registro Nacional y el Consejo Nacional Electoral, que ya se los mencioné. Y en Perú es el único país que tiene 3 instancias de administración electoral en América Latina. Tiene la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la famosa OMPE,
el registro también nacional del Estado Civil y Identificación, y el otro, el tribunal que les mencioné anteriormente. Perú tiene tres órganos de administración, digamos, que intervienen en los procesos electorales. Y finalmente, los mixtos, como Guatemala, ¿no? Tenemos toda Centroamérica, Tribunal Supremo Electoral en Guatemala, Tribunal Supremo Electoral en mi país, El Salvador, Tribunal Supremo Electoral en Costa Rica, Tribunal Electoral en Panamá, no es Supremo, es Electoral, el Consejo Superior Electoral en Nicaragua, muy polémico, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, más polémico aún. Ustedes ahorita han podido ver en las noticias en la situación que se encuentran con la habilitación. La Constitución venezolana es de las pocas en el mundo que contempla el revocatorio de cualquier cargo público, desde el presidente hasta un alcalde o un concejal, a la mitad de su periodo, y si logra obtener la mitad de las firmas de los votos con que fue electo. Aquí está mi amigo César Micheo, con quien trabajamos. Yo viví 4 años en Venezuela, trabajamos varios procesos electorales, principalmente el de 2006, y nos dimos cuenta que a pesar de que el Consejo Nacional Electoral técnicamente es una excelente institución, pero está politizada en su totalidad, como es de esperar de un país tan polémico como Venezuela. Pero eso lo veremos más adelante también cuando entremos al tema de independencia y autonomía. El Tribunal Superior Electoral también en Brasil, el Tribunal Supremo Electoral de Ecuador, el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay y el Consejo y la Corte Electoral de Uruguay. Entonces, así ven ustedes cómo está el mapa de la distribución de las instituciones que participan en la administración, en la justicia electoral y en el registro de los ciudadanos. Lastimosamente no me dio tiempo de incluir una gráfica en esta presentación, porque como les mencioné, estamos con el cierre del proyecto. Sin embargo, se las voy a mencionar. Es un ranking de los organismos electorales en América Latina, hecho por el Barómetro de las Américas, la POP. Cubre incluso el 2015, está más actualizado, y muestra que el ente electoral con más aceptación de la población es el de Uruguay, con más de un 70%. Le sigue Colombia, con un 62% más o menos, y luego vienen varios países entre el 50%, como Costa Rica, Chile, República Dominicana, Panamá, y luego vienen varios países en la media de un 40%, donde se encuentran Perú, México, lo cual es un poco sorprendente porque México siempre ranqueaba más alto, Ecuador, Argentina, Brasil, Guatemala todavía se mantiene en el promedio, y luego ya vienen los mal calificados, por supuesto los chicos malos de América Latina, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, y sorprendentemente El Salvador y Honduras. Digo sorprendentemente porque El Salvador también estaba rankeado a un nivel medio, más o menos un 40-45% junto con Guatemala, pero en las últimas elecciones del año pasado El Salvador tuvo un retroceso garrafal en su administración electoral, y les daré un ejemplo más concreto del por qué cuando entremos a ver todo el tema de la intervención de otras cortes en las decisiones de la autoridad electoral. El Salvador tuvo un retroceso tremendo. El mismo actual presidente Taracena estuvo de observador en las elecciones en El Salvador el año pasado, y a él le preguntó aquí un periodista: ¿y usted qué hubiera hecho si en Guatemala hubiera pasado lo que pasó en El Salvador? Le prendemos fuego al Tribunal Electoral, dijo Taracena. Y en El Salvador yo creo que lo que nos ayudó fue la madurez política de los partidos políticos, ¿no? Después de un conflicto armado tan fuerte, creo que los partidos decidieron darle el beneficio de la duda. Se tuvo que hacer un reconteo manual de todos los votos y no se tuvo resultados finales hasta un mes después de las elecciones.
Entonces, un retroceso tremendo en El Salvador. Se debió a diferentes razones, ¿no? También técnicas. Por ejemplo, El Salvador, curiosamente, y eso es algo que yo le reconozco a Guatemala muchísimo, Guatemala ha hecho su transmisión de resultados electorales ustedes mismos toda la vida. En alguna etapa hubo apoyo de alguna oficina informática del ejército muchos años atrás, luego la OEA vino a apoyar un poco, pero ustedes lo han hecho. El Salvador, hasta la fecha contratamos a un tercero para hacer la transmisión de resultados, en concreto Indra, una empresa española de mucho prestigio. Y viene el nuevo presidente del Tribunal Electoral de El Salvador y le rescindió el contrato a Indra 5 meses antes de las elecciones. Entonces no tuvo el tribunal la capacidad para absorber y poder desarrollar bien la transmisión de resultados. Pero ese solo es un ejemplo, además, de todos los errores que se cometieron, que veremos más adelante. Pero volvamos un poco al tema central y sigamos con la materia. Funciones y obligaciones. La función electoral es ejercida por un complejo institucional que por lo general actúa con autonomía dentro del Poder Judicial y en algunos casos con independencia respecto a las 3 clásicas ramas del poder público. Se trata de la organización electoral que ha venido adquiriendo creciente autonomía orgánica, funcional y presupuestal. Recuérdense, los órganos electorales nacen en América Latina después de nuestras aperturas democráticas, ¿no? En diferentes etapas, en América del Sur y pues, por último ya en Centroamérica, ya iniciada la década de los 80. A mí me dio mucho pesar que murió el año pasado el general Miguel Víctor. Yo no vengo a justificar a nadie, pero murió en un total anonimato el pobre general. Creo que ni honores le hicieron ni nada. Y al margen de lo que él haya podido haber hecho en su carrera militar, pero a él se le debe que exista un Tribunal Supremo Electoral. Y eso poca gente lo reconoce en los anaqueles de la historia de Guatemala. Y pues lastimosamente falleció, bueno, todo nos tocará, pero a él se le debe esa visión y voluntad de, teniendo el poder, haber dado ese paso para una apertura y que se pudiera crear el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala. Entonces los órganos nacen a raíz de esa necesidad. Por eso es que muchos europeos cuestionan y dicen, pero si en Europa los órganos electorales son temporales, como acá nuestras juntas, ¿no? Departamentales. Porque ellos no ven ninguna razón de que por qué tenga que existir un órgano electoral funcionando los 12 meses del año, ¿no? De manera permanente. Ellos se organizan, desarrollan el proceso y se van a sus casas. Pero aquí porque nace, porque se necesitaba consolidar el sistema democrático, se necesitaba consolidar la institucionalidad de nuestros países y garantizar pues que las elecciones fueran democráticas, libres y justas. En su conjunto, la organización electoral responde por un servicio público permanente, aquí está lo que les mencionaba, de carácter nacional, consistente en la administración íntegra del proceso electoral, que comprende tanto la preparación, organización, dirección, vigilancia y promoción de los comicios, como la realización de los escrutinios, la resolución de las impugnaciones y la declaración oficial de la elección. En México, a mí me tocó asistir cuando ganó el presidente Peña Nieto, observé las elecciones, pero posteriormente pude asistir a la validación de las elecciones. Allá el Instituto Nacional Electoral no valida el proceso electoral. Ellos solo dicen, la mayoría de votos sacó fulano y mengano. Y es el Tribunal del Poder Judicial de la Federación que declara ganador al presidente Peña Nieto en una sesión especial del Tribunal Supremo Electoral, donde ya dan la validez del proceso electoral. Pero el Instituto Electoral no emite ninguna opinión en cuanto a quién ganó. Ellos solo dicen quién pues, sacó más votos y en base a eso el tribunal revisa todo lo actuado por el INE y toma una resolución final de las elecciones. Entre las funciones y sus obligaciones está nombrar a todos los demás funcionarios electorales, conocer los recursos e impugnaciones que puedan presentarse en el transcurso de los escrutinios. Esto todos ustedes lo han vivido y lo han experimentado aquí en Guatemala. Elaborar y administrar su propio presupuesto. Este es un tema complicado, como lo pudimos ver, pero yo le comentaba aquí a los colegas guatemaltecos que no solo Guatemala sufrió los problemas de presupuesto durante el anterior proceso electoral. Ustedes recordarán que se presentaron 650 millones de quetzales y el Congreso autorizó los mismos 500 millones de quetzales que habían autorizado en el proceso 2011.
lo cual era ilógico porque el padrón, si bien no había crecido en las estimaciones que el tribunal estimaba de 1.2 millones de habitantes, pero sí creció significativamente, por lo cual lógicamente el presupuesto no podía ser el mismo. En El Salvador pasó lo mismo, de 35 millones de dólares que el tribunal solicitó a la Asamblea Legislativa en El Salvador, se lo redujeron a 25 millones. O sea que ambos países sufrieron una reducción en su presupuesto. En la reforma que fue aprobada finalmente y ratificada por el señor presidente, se contemplaba que el tribunal pudiera tener un presupuesto más alto. Y lastimosamente no se dio, sigue con lo que está establecido en la Constitución, del 0.1% del presupuesto nacional. Yo creo que, como veremos más adelante, los órganos electorales son estáticos, van evolucionando constantemente. Recuérdense que los derechos cívicos y políticos son un derecho humano, y los derechos humanos evolucionan constantemente. A eso le sumamos la tecnología, entonces un órgano electoral va creciendo y la población va creciendo. Entonces es ilógico quererle reducir o ponerle un techo a un presupuesto a un órgano electoral cuando su crecimiento siempre va a ir para adelante. Divulgar los resultados electorales, dirigir el proceso de escrutinio de los sufragios, efectuar la inscripción de los partidos políticos y de los candidatos a las distintas elecciones. Esto, por supuesto, todos sabemos, es una etapa vital y crítica dentro del proceso electoral. Yo creo que lo más emblemático durante este pasado proceso electoral fue la no inscripción del expresidente Alfonso Portillo. Habían gentes que argumentaban que él había sido juzgado en una corte en el exterior y su periodo había sido en un país extranjero y por eso no podía haber sido aquí, etc. Entonces habían opiniones encontradas, pero creo que eso fue uno de los puntos más álgidos del proceso anterior, con la decisión final que tomó tanto el registro de ciudadanos como el tribunal de no permitirle a él su participación como candidato a diputado. Realizar la función registral en lo correspondiente a censos, padrones y listados electorales y declarar oficialmente el resultado de las elecciones. Ahora bien, vamos a entrar al tema que también es de suma importancia, que es el proceso de nombramiento y composición de los órganos electorales en América Latina. La mayoría son organismos colegiados cuyos integrantes son designados de diferente manera según la legislación de cada país. En algunos casos sus miembros son de origen exclusivamente judicial, como Colombia y Costa Rica. En otros son designados por la Asamblea Legislativa o el Congreso o el Senado, Argentina, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Aquí no aparece Guate por una razón, posteriormente vamos a pasar específicamente a ver el caso de Guatemala. En algunos casos el Ejecutivo comparte la designación con el Poder Legislativo o el Judicial, Bolivia, Brasil, México, Paraguay. Y también se da el caso excepcional de que la designación de sus miembros tenga origen en las tres ramas del poder público. Panamá. En Panamá son 3 magistrados y uno es nombrado por cada rama del poder público. Uno por el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Por eso hubo mucho problema cuando se retiró el magistrado Valdés, que ya le tocaba su retiro por edad, y el presidente Martinelli, creo, a él le tocaba, pero generó mucho anticuerpo por la persona que el presidente quería nombrar. La sociedad civil se oponía, etcétera, pero él estaba en su derecho, en toda legitimidad de nombrarlo acorde a las leyes. O que en su integración tengan injerencia en diverso grado los partidos políticos Colombia, El Salvador, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. El caso de Honduras yo diría que es el más emblemático en lo que se refiere a la injerencia de los partidos políticos en el nombramiento de los magistrados. También en cierto grado en El Salvador, pero en El Salvador se obedece a que cuando estábamos firmando los acuerdos de paz en el año 92, los acuerdos de paz se iban aprobando en la Asamblea Legislativa. Nunca hubo una consulta popular o referéndum como en Guatemala para validar los acuerdos de paz, sino que se iban aprobando a nivel político. Y esa negociación política entre los partidos, para no entorpecerla, fue que se cedió y se le dio a los partidos, bueno, ok, los integrantes del Tribunal Supremo Electoral van a ser de cada organización política, pero se hizo con el afán de avanzar y no entorpecer los procesos de negociación de los acuerdos de paz que se estaban firmando en ese entonces.
En el caso de Honduras, que también solo son 3 magistrados, y están representados los 3 partidos mayoritarios, Partido Liberal, Nacional, y no me recuerdo cuál es el otro, se debe también a cómo está estructurado y al mismo sistema político, casi un bipartidismo que había en Honduras siempre entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, y la fuerte injerencia que tienen en ellos. Ahora, honor a quien honor merece, si bien el sistema se ve así un poquito shady, como dicen los gringos, ¿no? Un poquito nublado, hay que reconocerle al Tribunal Supremo Electoral de Honduras que han actuado muy bien, por lo menos en este periodo que están, y un ejemplo de ello es el golpe del año 2009. Ustedes se recordarán el golpe de Estado que se le dio al presidente, no Callejas, a Manuel Zelaya. El Tribunal Electoral de Honduras jugó un rol excelente y fue la única institución que, gracias a Dios, pudo mantener la estabilidad democrática en Honduras en ese momento. Y les voy a dar un ejemplo más. La Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, el único Tribunal Supremo Electoral en Centroamérica que recibe financiamiento directo de USAID, es el de Honduras. Ningún otro. Todo se hace a través de agencias de implementadoras, puede ser LOEA, puede ser CAPEL, puede ser AIFES, puede ser CONRE, puede ser quien sea que reciba los fondos para apoyar a un ente electoral. Pero el Honduras es el único que recibe financiamiento directo al gobierno de los Estados Unidos a raíz de su accionar en el 2009, que fue bastante ejemplar. Entonces, aunque en teoría, como les digo, algo parezca que es comprometedor o que puede haber injerencia o intereses, a veces algunos magistrados con su accionar pueden remediar alguna situación preexistente. Guatemala, procesos de nombramiento y composición. El caso de Guatemala, pues todos ustedes lo saben, seguro aquí veo algunos señores exfiscales que tal vez y abogados que tal vez en su momento participaron en alguna comisión de postulación. Todos o varios miembros de la Corte Electoral deben de ser nombrados por ternas o listas presentadas por otros organismos o instituciones. Y en Guatemala se denomina este proceso, que se da en algunos otros países, pero muy pocos, como ya verán, la comisión de postulación con participación de la academia, artículo 136 al 141 de la ley electoral. Aquí vemos, esta fue una de las nóminas ya finales cuando fue la selección de los actuales magistrados. Aquí vemos al doctor Pineda, al doctor Valenzuela, la magistrada Mijangos, el diputado Aguilar no le pusieron, el magistrado Aguilar no le pusieron foto, solo su sombra, se va a enojar si ve que puse esto. Y me falta alguien más, y el magistrado Solórzano, por supuesto. Y aquí algunas figuras conocidas para los que han estado cerca del tribunal en años anteriores. Aquí estaba el director de organizaciones políticas, que también participó. Aquí estaba el inspector general, que también participó. Bueno, y los suplentes, ¿no? Que sí veo algunas caras por ahí, la magistrada Anaeli, etc. Entonces, el único país que tiene participación de la academia, similar al de Guatemala, con la academia pues me refiero a la intervención de los decanos de las facultades de Derecho, de las universidades tanto públicas como privadas, es Perú, y ya se los voy a mencionar. Y aquí está también las elecciones de segundo grado que se dieron ese año, 2014 en Guatemala. Pues por supuesto lo traigo en relación por el Tribunal Supremo Electoral. La nómina era de 40, la final que llega al Congreso, ¿no? Y la comisión de postulación, rector del USAC, rector de universidades privadas, decano de Derecho USAC, decano de universidades privadas, colegio de abogados, y la elección límite pues se tenía que dar en marzo del año 2014. El único otro caso que les mencionaba es Perú. Sí, déjenme regresar acá. El único otro caso donde participa la academia es Perú. Allá son 5 magistrados también. Uno es nombrado por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Junta de Fiscales Supremos. Aquí veo algunos fiscales del Ministerio Público. En Perú la Junta de Fiscales Supremo también nombra a un representante ante las autoridades electorales, el Colegio de Abogados de Lima
Y aquí viene la academia, los decanos de Derecho de las universidades públicas y los decanos de Derecho de las universidades privadas. Pero hay una diferencia bien interesante. Las personas que proponen los decanos tienen que ser ex decanos de una de sus facultades. Entonces, bonito, porque cualquier ex decano que ya está jubilado pues sabe que puede tener alguna oportunidad de integrar alguna de las 3 cortes electorales peruanas. Así que es un sistema el único que le encontré con cierta similitud al de Guatemala, donde hay intervención de las universidades. Luego acá están los magistrados de la actual magistratura, valga la redundancia, 2014-2020. Ahí está muy claro en la ley electoral de Guatemala, entre algunos artículos de entre 121 y 126, en cuanto a sus funciones, cualidades, etcétera, etcétera. Ahora, yo me voy a atrever a hacer un pequeño análisis aquí de cómo quedó conformado esto, porque hay que resaltar algo que nunca se había dado en anteriores procesos electorales en Guatemala, en selección de sus autoridades electorales, y es que por primera vez se cuenta con un magistrado que viene de adentro de la institución. Esto es positivo por muchísimas razones. Primero que nada, le da el componente técnico a una magistratura, que por lo general siempre había estado ese vacío. Yo recuerdo, han habido magistrados muy técnicos muy buenos. El magistrado Conde, se me escapa el nombre, César Conde, excelente técnico, una de las mentes que más sabe del padrón electoral en Guatemala. César Conde, excelente magistrado técnico. También Hugo Maúl, de alguna manera, era un buen magistrado con mucho conocimiento técnico. Pero la mayoría siempre ha sido más en su rol jurídico, ¿no? Entonces siempre ha existido como ese vacío técnico que se llenaba, por supuesto, de alguna otra manera. No estoy diciendo que no se contaba con ello, pero estoy hablando en la composición de los magistrados. Y ahora sí se cuenta con alguien de adentro que lleva ese conocimiento técnico hacia una función ya como magistrado. Por otro lado, esto fortalece también la carrera electoral. Esto sirve de motivación y de incentivo para los funcionarios de carrera en el Tribunal Supremo Electoral, de saber que tienen una oportunidad de llegar a ocupar una magistratura. Así que esto ha sido algo muy, muy beneficioso, creo yo, para Guatemala. Y ahora que se implementó la rotación en la presidencia, en la reciente aprobada reforma electoral, creo que, según los cálculos que he hecho, puedo estar equivocado, le tocará al magistrado Solórzano administrar el proceso electoral del 2019. Y yo creo que eso también va a ser de mucho beneficio para Guatemala. Si vemos el resto de los magistrados, pues vemos que hay alguien de la academia. Yo ahí me voy a reservar y no voy a decir los nombres. Hay alguien de la academia, hay alguien también que venía muy cercana a la sociedad civil. Vemos algunos que vienen netamente del Poder Judicial, alguien del sector privado, etc. Entonces se puede ver que hay una composición bastante interesante. Y creo que los sucesos políticos que se dieron en Guatemala, que todavía estamos viendo las repercusiones todos los días en las noticias, creo que eso ayudó de alguna manera que si existía alguna influencia, digamos, del Poder Ejecutivo o de algún partido político del gobierno hacia las autoridades electorales, yo creo que esa crisis ayudó a que toda esa influencia que podía existir, porque recuérdense, los magistrados son electos al final, aunque haya un proceso de comisiones de postulaciones, son los diputados quienes al final toman la decisión final. Y es ahí donde se puede dar, como veremos más adelante, algún tipo de influencia. Pero yo creo que los sucesos políticos que se dieron en Guatemala sirvieron para que todo eso desapareciera y el tribunal de verdad se pudiera consolidar de manera independiente, y creo que lo vimos como el tribunal supo manejar el proceso electoral en medio de una crisis política en Guatemala sin precedentes. Hay otro tema que en Guatemala y en casi ningún país de América Latina se da, que es la representación por minorías étnicas o religiosas en la composición del ente electoral. Esto casi más se da en el Medio Oriente, en algunos países de África,
Esta es la comisión electoral de Irak, en Bagdad. Por ahí estoy yo sin barba. Yo estuve trabajando un año y medio con la comisión electoral en Irak, hasta que nos evacuaron por la ofensiva de ISIS en el 2014, que llegó a 60 kilómetros de Bagdad, y nos sacaron y ya nunca pude volver, lastimosamente, porque es una excelente comisión electoral. En Irak, la ley electoral integra la comisión con 9 comisionados, y entre ellos tienen que estar representados las diferentes etnias: sunis, shias, kurdos, turcomanes y armenios. Entonces ya se imaginan, no solo todos de diferente corriente política, sino que además también todos con diferente representación étnica, religiosa. Entonces es muy complejo y es un reflejo de la realidad de ese país, ¿no? Lastimosamente vemos lo mal que está ese país en su desarrollo democrático e institucional, y se debe pues también a este tipo de problemas. Pero bueno, les pongo un ejemplo. En América Latina no se ha dado ningún caso, no existen cuotas, a diferencia de a nivel de Congreso. En Colombia hay cuotas para congresistas afrocolombianos, para congresistas indígenas, pero para las cortes y para un tribunal electoral no se da en América Latina. Pero lo traigo a relación porque sí se da en otras partes del mundo, y quién quita que esto más adelante se pueda incluir también. Recuérdense, ya en esta reforma electoral se habló mucho de la equidad y paridad de género y de etnia en temas de participación, pero eso eventualmente no sabemos si a futuro se puede volver a sacar a luz para la composición de algunos órganos o cortes. Bien, ampliación de sus funciones y reforma electoral. Este es un tema muy importante. Como les mencioné, los órganos electorales no son estáticos, evolucionan constantemente. Son instituciones de primer orden dentro de los sistemas políticos nacionales, ya que sus decisiones versan sobre asuntos políticos de gran importancia y afectan de manera definitiva el futuro y la estabilidad política nacional. Las constituciones y las leyes electorales les asignan un gran número de atribuciones y responsabilidades, las cuales muy probablemente seguirán aumentando. Y aquí les traigo un ejemplo. Este es un anuncio muy bonito que el Congreso sacó, llevándose pues todos los laureles de cómo había sido aprobada la ley electoral, y sacan todo ahí muy bonito. Así trabajamos, dicen. Pero ¿a quién le recae la responsabilidad de implementar todo esto? El voto en el extranjero, la implementación de la validez del voto nulo, la adjudicación de los espacios igualitarios de publicidad en los medios de comunicación, la prohibición de las encuestas y la limitación de ellas, y el financiamiento, por supuesto, y la fiscalización y rendición de cuentas. Entonces vemos que al final todo, no todo, en su gran mayoría, porque hay un gran componente de fortalecimiento y democratización interna de los partidos políticos en la reforma de la ley electoral, que eso es netamente materia de los partidos, pero en su gran mayoría todo recae en el Tribunal Supremo Electoral. Y como vimos anteriormente, con un presupuesto reducido, si bien con la capacidad instalada, pero con una necesidad de actualización de sus funcionarios, que van a tener nuevas responsabilidades que nunca han tenido, necesidad de equipo moderno, actualizado, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil para un tribunal pues afrontar la implementación de nuevas reformas, pero es parte de su mandato. El tribunal tiene iniciativa de ley aquí en Guatemala, opina y hace propuestas de las reformas electorales, y como les dije, esto se irá aumentando. No solo esto, no solo lo que estamos viendo aquí con esos puntos que les estoy señalando, pero miren, en lo tecnológico hay tanto avance, como les conté el ejemplo de la República Dominicana. Guatemala tiene que considerar, tal vez no a corto plazo, pero sí a mediano plazo, si se modifica la modalidad del voto, ¿no? Se implementa la identificación biométrica, algún otro tipo de voto, los derechos de sectores que antes nunca habían tenido una participación tan activa en los procesos electorales y gradualmente la están teniendo, como son las personas con discapacidad
la comunidad LGTBI o la diversidad sexual, el tema de fiscalización y rendición de cuentas, etc. Entonces hay tantos temas donde los órganos electorales tienen que ir actualizándose y preparándose para todos esos cambios que se les vienen en su quehacer diario y en la administración de procesos electorales. Ahora bien, el tema que a muchos acá presentes les gustará, podrán corregir eventualmente, el tema de amparos y recursos. Esto es un tema que ningún órgano electoral en América Latina se salva, ¿no? Son realmente autoridades supremas y lo que está de moda actualmente, la judicialización de la política. Y una definición de la judicialización de la política es cuando las decisiones centrales de un sistema democrático son tomadas por el Poder Judicial, los tribunales y sus sentencias, audiencias públicas, indagatorias y posibles procesamientos se vuelven de una forma u otra parte vital del espacio político y en especiales ocasiones su epicentro. Ejemplos en Guatemala nos bastan, muchísimas. Si no injerencia, pero cuando una decisión de una Corte Superior ha entorpecido el proceso electoral. Yo me recuerdo el caso de Harold Caballeros, el pastor, rector, ex canciller, etc. El tribunal pues falló en contra de su inscripción como candidato a la presidencia en el 2011, apeló ante la Corte Suprema de Justicia y ya estábamos cerca de la fecha que se tenía que imprimir la boleta. Y yo participé en varias discusiones en el Pleno de Magistrados de qué soluciones se podían presentar. Miren, había una que contemplaba que estuviera el cuadrito con su cara y tuviera como esos ojitos que tienen el papel que uno se rompe, ¿no? Entonces que al momento que la papeleta impresa, pero que tuviera eso, y que entonces las juntas electorales, si la Corte pues falla definitivo que no, entonces ya se arrancaba. Imagínense ese desastre de las juntas electorales teniendo que estar arrancando a última hora una fotita de Harold Caballeros ahí, guardársela de recuerdo. Bueno, ese es uno. Por supuesto hay casos emblemáticos, ¿no? La inscripción o no de varios candidatos, Uri Ríos, etcétera. Hay muchísimos más que han sido casos emblemáticos en Guatemala, pero a veces eso puede interferir e interrumpir los procesos electorales. El caso de El Salvador, bueno, volviendo a Guatemala, entonces eso nos lanza la pregunta, ¿de verdad es supremo el Tribunal Supremo Electoral cuando hay dos instancias superiores o cortes superiores ante las cuales se puede apelar, que por supuesto son la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad? En el caso bueno, la reforma, la propuesta original de la reforma aprobada contemplaba por lo menos reducir a una sola instancia, ¿no? El recurso de amparo, que era la Corte de Constitucionalidad, pero no pasó. La Corte falló que no y se ha vuelto a los dos amparos. Miren, los partidos políticos ponían recursos por todo. Ustedes se recuerdan las multas cuando eran $125. Hasta esas multas de $125 presentaban amparo los partidos. Cuando se terminó el proceso electoral 2011 todavía había un montón de amparos de multitas de 125. Yo creo que comenzamos el proceso 2015 y todavía habían amparos de multas de $125. Entonces es un tema que hay que afrontarlo, ¿no? Yo no soy abogado, pero es un tema que hay que verlo. El caso de El Salvador sí se los quiero explicar en detalle porque me concierne como ciudadano salvadoreño. En El Salvador no tenemos Corte Constitucional, solamente tenemos una sala constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y este proceso que yo les mencioné, ¿qué tal? Que fue un retroceso tremendo en nuestro desarrollo electoral, nuestra historia electoral salvadoreña, y lo cual a mí me duele mucho porque sí se había avanzado muchísimo, se debe, no en su totalidad, pero sí en alguna medida a la injerencia directa que tuvo la Sala Constitucional en el proceso electoral 2015 en El Salvador. Como primera medida, la Sala Constitucional en el 2014 sacó un decreto y le retiraron a un juez de una cámara y al presidente del Tribunal Supremo Electoral por su participación política partidaria.
Él era miembro de la Comisión Política del Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, Eugenio Chica, siendo presidente del tribunal, y la Sala Constitucional pidió que fuera destituido. Esto era un poco irónico porque, como les conté en un principio, quedó claro que los magistrados eran integrados y designados por los partidos políticos. Entonces, qué gran diferencia, el tipo pertenecía a la comisión política, pero obviamente él no estaba funcionando en un cargo partidario, pero por estar, la Corte tomó la decisión de retirarlo del cargo al presidente Chicas y a otro juez de otra cámara. Por ahí comenzó. Y yo no estoy defendiendo en ningún momento a ningún partido en El Salvador, no solo quiero contarles el caso de cómo fue gradualmente la interferencia de la Corte. Después tomaron la decisión de interpretar lo que dice la Constitución, y esto sí es positivo. La Sala Constitucional interpretó que la Constitución salvadoreña dice elección libre y directa. Yo creo que eso también es un tema que se va a tener que tomar en Guatemala en algún momento, y yo sé que ya en el Congreso la Comisión de Asuntos Electorales ya está viéndolo. Cuando la Constitución dice elección libre y directa, la Sala Constitucional interpretó eso como que tenía que ser una elección directa, y a través de listas cerradas con banderas de partidos políticos no era una elección directa. Entonces fue que se estableció la lista abierta o circunscripción abierta. O sea, que cada candidato a diputado tenía que aparecer con su fotografía, su nombre, etc. Esto sí, yo lo vi positivo porque era un paso que se tenía que dar en El Salvador. Pero posteriormente, a 3 meses de este decreto, se fueron más allá y decretaron el voto cruzado. Esto complicó, esto fue el golpe, siento yo, el tiro de gracia para el proceso electoral salvadoreño, que tuviera alguna esperanza que iba a salir bien. Fue cuando la Sala Constitucional vota el voto cruzado, decreta el voto cruzado. O sea que no solo usted podía votar por el diputado ya con nombre y apellido, ¿verdad? Digamos, ¿cómo se llama el presidente del Congreso actual? Taracena, su nombre, sino que usted podía votar por diferentes partidos. Entonces podía votar, si quería, por un diputado distrital de un partido y por un diputado del Estado Nacional de otro partido. Esto complicó muchísimo el proceso electoral. Y por último, ya cuando el tribunal había convocado elecciones, el tribunal electoral decretó que, bueno, voy a retroceder. Entonces, obviamente, los partidos políticos empezaron con campaña ya individual de cada candidato. Sin embargo, un partido político, para evitar, digamos, esa dispersión entre candidatos y que algunos candidatos pudieran recurrir a recursos propios más fuertes que otro candidato, dijeron no, la campaña oficial del partido va a ser por la bandera. Instaron a los ciudadanos, a pesar de que tenían el derecho de votar por cada diputado, que votaran por la bandera. Entonces vino la Sala Constitucional y decretó que 9 días antes de las elecciones, que los votantes, que aunque los votantes podían elegir y votar por las banderas de los partidos, esos votos no serían contados como votos preferenciales para la lista de candidatos de partidos. Entonces esto generó una confusión. Los ciudadanos confundidos consideraban que marcar la bandera del partido iba a ser invalidado, etc. Bueno, fue un desastre. Yo, como les digo, creo que la interpretación de la Sala Constitucional fue válida, donde se dice elección libre y directa. Yo creo que El Salvador tenía que dar ese paso, pero todo lo demás, con lo que terminaron adornando sus decisiones, fueron contraproducentes para el proceso electoral. Entonces este es un tema muy importante en todos los países de América Latina y especialmente en Guatemala, cuando ya hubo un intento en este proyecto de reforma de abordar este tema suavecito, no entrando de lleno, y aún así pues no se pudo. Pero yo creo que va a ser algo que se va a tener que retomar más adelante. Finalmente, los órganos electorales en el mundo se organizan, en América Latina y en el mundo también, se organizan en asociaciones regionales. El 28 de septiembre del 85 se constituyó el protocolo Ethical, que muchos de ustedes conocen, la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe. En Quito, en el año 89, se crea el protocolo de Quito, la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur. En el año 89 se suscribe la declaración de la Asociación de Organismos Electorales del Caribe, o ACO, como se le denomina en inglés.
Y se ha constituido también UNIORE, que es la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que es, yo me atrevería a decir, UNIORE ahorita es el organismo más fuerte dentro de todos, pero esto es muy importante porque estas asociaciones se apoyan entre ellos con asistencia técnica horizontal, revisión de leyes y regulaciones electorales, etcétera, etcétera. No solo es turismo electoral. Se apoyan con las misiones de observación entre organismos y otros, etcétera. Y en Guatemala tenemos casos de esa cooperación horizontal que se ha manejado muy bien con República Dominicana en el 2011, facilitaron los scans para la transmisión de las boletas, para las actas, perdón, la cuarta acta, etc. Entonces hay ejemplos muy buenos. A nivel mundial hay una organización que se llama la Asociación Mundial de Órganos Electorales, AWEB, que por cierto, y este es un comercial para mi institución, por cierto, AIFES va a ser el anfitrión de la próxima AWEB en el marco de las elecciones en los Estados Unidos en noviembre de este año. Ahora, hay algo que resaltar, hay mucha diferencia obviamente, ¿no?, entre un país y el otro. A mí me tocó participar en una asamblea general de ACO en Guyana y me llamaba mucho la atención, ¿no?, de ver cuando ellos empezaban a presentar sus problemas, ¿no? Es que el padrón electoral se nos incrementó de 400,000 a 450,000, ¿verdad? Y que de juntas electorales desde 50 se nos incrementó a 60. O sea, hay una diferencia, ¿no?, total entre países y otros. No podemos comparar. Lo mismo sería que tratáramos de comparar Guatemala con Brasil, donde los números y cifras son impresionantes, pero a pesar de eso, creo que siempre es enriquecedor de que existan estos esfuerzos de integración entre los órganos electorales. Yo lo dejaría ahí. Les agradezco por su atención. Cualquier referencia o consulta pueden visitar la página de AIFES. Ahora, yo pregunto, si tuviera yo más tiempo en mi participación, me gustaría hacer un pequeño trabajito aquí de grupo antes de que pasemos a la próxima conferencia. No sé si de grupo lo hacemos de manera individual, ¿verdad? Tal vez para no movilizarlo, sé que en las tardes se van a organizar. Lo podríamos hacer de manera individual. Sí, perfecto. Entonces les voy a dejar este cuestionario para que en los próximos 15 minutos puedan desarrollarlo. Dispone el marco legal que la autoridad electoral sea integrada de manera independiente e imparcial, obviamente en Guatemala, ¿no? Establece el marco legal que el organismo electoral opere de manera independiente, imparcial y transparente, y existen disposiciones que puedan impedir que el organismo electoral funcione de esa manera. Prevé el marco legal una oportunidad adecuada para que se revisen y modifiquen las decisiones del organismo electoral, aquí en lo que se refiere a la injerencia de otras cortes, y considera el marco legal que el organismo electoral disponga de fondos suficientes y oportunos para cumplir a cabalidad con sus funciones. Entonces, lo que he hecho básicamente en estas 4 preguntas, he resumido los temas que desarrollamos en la presentación para que ustedes puedan responderlas, y si quieren después hacemos al azar seleccionamos unos 5 personas al azar para que nos den la respuesta. Entonces damos unos 10 minutos para que la respondan, y después vemos algunas de las respuestas. Dígame. Sí, licenciado Saldívar, muchas gracias.